hijo de la oración. Paz de Cristo. Eso significa el nombre Samuel, hijo de oración. Aleluya. Algunos ya conocen la historia del nacimiento de Samuel, cómo Dios le concede el privilegio a Samuel, a la mamá de Samuel, a Ana, de poder tener a este. Es correlacionado con el milagro de la hermana. No pensaba en esto cuando el Señor me dio el mensaje, pero el tema más que todo es correlacionado con lo que Dios hizo, pero no tiene que ver con eso. Samuel es hijo de Ana. Ana, una mujer estéril que no podía tener hijos, y pidió a Dios en oración que Dios le diera la dicha, el placer de tener un hijo siquiera, y prometió a Dios que si se lo daba, lo consagraba a Dios en el templo. Y así fue. Cuando fue destetado Samuel, Ana se lo entregó al sacerdote, al sumo sacerdote llamado Elí. Elí era el que administraba el tabernáculo, el templo de Jehová. Elí era el hombre de Dios, era el pastor. Elí era el administrador de la iglesia, pues. Pero Elí tenía hijos, y aparte de los muchachos hijos de Elí, también estaba otro muchacho llamado Samuel. Crecieron juntos los tres, Samuel y los dos hijos de Elí. Crecieron juntos en el templo, viendo cómo hacía los sacrificios este sumo sacerdote llamado Elí, cómo ofrecía culto a Dios, y crecieron. Y dice la palabra del Señor que los hijos de Elí, los dos hijos varones de Elí, se corrompieron sus corazones, hicieron lo malo ante Dios, pervirtieron los caminos, siendo sacerdotes, siendo siervos de Dios, hicieron lo malo ante Dios, se prostituían y permitían que se prostituyeran en los pasillos del templo, en la parte espiritual. Adoraban en ese templo donde solamente debían adorar a Dios. También permitían que se adoraran otros dioses. Eso se llama prostitución espiritual ante Dios. Dios no acepta que su pueblo se doble o se volque a otro Dios diferente a este Dios tan grande y poderoso. Los hijos de Elí tomaban y robaban del templo. Habían pecado contra Dios sus dos hijos. Pero la Biblia dice que entre los que habían ahí, entre los jóvenes, había otro joven llamado Samuel, que fue prometido y fue consagrado a Dios desde el principio. Pero lo que me sorprende del hijo de oración de Samuel es que a pesar que se levantó juntamente con los hijos de Elí, fueron muchachos los tres, pero no se dejó corromper él. Él marcó la diferencia. A pesar de que los hijos de Elí eran los hijos del pastor, eran los hijos del líder, eran los que gobernaban, eran los sacerdotes, eran los que servían, eran los que participaban también del culto. La Biblia dice que Samuel no se dejó corromper su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Los hijos de Elí, hermano, estos jóvenes, a pesar de que su padre le dio un buen ejemplo, a pesar de que el sacerdote, el sumo sacerdote les dio un excelente ejemplo, ellos no tomaron el camino de su padre. Ellos tomaron el camino del mal. Ellos tomaron el camino oscuro. Ellos tomaron el camino de la impiedad y de la impureza y del pecado. Y dice la Biblia que Elí era un hombre santo, era un hombre puro, pero que su familia, sus hijos, dañaron su reputación, dañaron su familia. Y la palabra del Señor dice que la sentencia de Dios para la familia de Elí fue que nunca más se levantaría un sacerdote más de su familia. Pero Dios siempre tiene alguien preparado para suplantar a aquel que se deja infiltrar o se deja minar por el pecado y se deja minar por lo malo. No creamos que Dios se queda varado o Dios se queda sin qué hacer. Dios sabe lo que tiene que hacer. Dios sabe que Adán y Eva iban a pecar. Dios sabía, pero no los obligó
a que obedecieran, porque Dios no obliga a nadie. Dios nos dio un libre albedrío. Usted y yo tenemos un libre albedrío, y te dijo: la ley es esta, el camino es este, si entras por aquí serás salvo, pero haz lo que tú quieras. Dios no obliga a nadie. El hombre es el mismo que se busca su propio destino. Dios habla, la Biblia dice, de una y de otra manera Dios habla al hombre, pero este pervierte sus caminos. Dios no obliga, no obligó a Adán, no obligó a Eva, tampoco nos obliga a nosotros. Así que el que tiene que tomar decisiones somos nosotros. O obedecemos a Dios y nos metemos por el camino de Él, o preferimos hacer lo que bien nos parece a nosotros. Pero eso es mentira. Que porque uno está pervertido, los otros también se van a pervertir. Si usted es hijo de Dios, y si yo soy hijo de Dios y estoy buscando mi salvación, así los demás se mueran, yo sigo derecho a Cristo. Si otros se apartan, yo sigo a Cristo. Aleluya, aleluya. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo. Se quedó Moisés en el desierto, y por causa de que se quedó Moisés, ¿acaso el pueblo se quedó también ahí? No, por muy líder que era, y por muy libertador que fue, y por muchas palabras que le dio Moisés al pueblo de Israel, con todo y lo que lo amaban y lo aman todavía, él se quedó antes de entrar a la tierra prometida. Y ellos dijeron: si tú te quedas, yo sigo a Cristo. Abrieron el mar, o abrieron el río Jordán, y ellos siguieron a la tierra que Dios les había prometido. Así que si te quieres contaminar, es asunto de cada quien. Aunque otros lo hagan, yo me mantengo puro y santo para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, los dos hijos de Elí se corrompieron, hermano, a tal punto que robaban de lo que era de Dios y lo compartían con sus amigos. Y todo eso el joven Samuel lo veía. Pero la Biblia es clara cuando dice que este jovencito, un adolescente todavía, por eso yo digo, no importa la edad que tenga el hombre, después que conozca a Dios y lo vea y escuche de Él, no importa la edad que tengas, después que conozcas a Dios, te mantienes puro, porque sabe que estás aquí no por lo que se ve, sino por lo que no se ve, por lo invisible, por el premio del supremo llamamiento de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, y aunque Elí era el líder, era el que predicaba, era el que hacía. Por eso es que uno no puede permitir pecado, así sea de sus hijos, así sea de su familia. No pretenda creer que acá en la iglesia podemos tapar pecado porque son los hijos del pastor, o porque son los hijos del que es más amigo de la iglesia o del pastor. No, 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 no. Pecado es pecado. Así sea Moisés, así sea Elí, sea quien sea, al pecado se le llama pecado, y se descubre el pecado y se disciplina el pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Le decía yo a los líderes, cuando voy a pastorear a alguien, yo me tomo todo lo que pueda de la Biblia, me agarro de la palabra y trato de extender mi mano a ver si puedo salvar a ese alguien. Pero yo le quiero decir algo: yo no extiendo la mano, con una me agarro de la Biblia y con la otra le extiendo a ver si puedo salvarlo. Pero yo no le extiendo a tal punto que me pueda soltar de este libro. No me puedo soltar de él, porque el día que me suelte de él, se acaba mi vida, se acaba mi ministerio y se acaba lo que he hecho durante años. No me puedo soltar de este libro. Aleluya. Dios es santo. ¿Cuánto lo creen? Dios es santo, y Él pide, exige de nosotros santidad. Dice la Biblia que donde hay pecado Dios no habita, no vive. Donde hay pecado, por esa causa la Biblia dice que la familia de Elí fue erradicada por completo. En otra enseñanza le digo qué pasó con los hijos de Elí.
pero fueron erradicados por completo. Porque nadie puede estar sirviendo a Dios y sirviendo al pecado. Nadie puede estar haciendo los tesoros y usando los tesoros de Dios y viviendo en pecado. Dios no admite eso. Dios sentencia. Y si hay algo que Dios condena, es alguien que quiere tapar el pecado con buenas obras. Dios no necesita. Dios lo que necesita es que reconozcamos nuestro pecado. Si alguien pecó, reconózcalo y apártese de él. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Paz de Cristo. El que encubre el pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Puede ser que alguien esté por allí haciendo cosas incorrectas, servidor. Puede ser que alguien esté pecando y dice: nadie me ve, nadie me descubre. Yo digo cosas, yo hablo cosas, yo ando de una manera y de otra, nadie me ve. Nadie te ve. Nadie te ve. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Yo no soy de los que anda detrás de los creyentes como policía a ver si hacen lo malo o lo bien. Yo no soy ese pastor. Pero yo tengo a alguien que sí va hasta allá y se da cuenta de lo bueno y lo malo que haces. Paz de Cristo. Pues yo estoy sirviendo y nadie ve el pecado que estoy cometiendo. Seguro que nadie lo ve. Jóvenes, paz de Cristo. Paz de Cristo. Seguro que nadie lo ve. Pues yo te digo algo, hay un ojón grande, unos ojotes grandes. Y hay unos oídos que no pelan nada, que se da cuenta de todo. Y tarde o temprano va a salir. Paz de Cristo. Los hijos de Elí pecaban y decían: estamos ocultos, nuestro papá es el pastor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Él nos tapa, y Elí les tapaba pecados, su papá. Y por causa de eso, la vida de Elí, ¿sabe cómo acabó? Esnuncado. Por haber pecado también. Y por permitir el pecado de sus hijos en la iglesia. Dios guarde mi vida y la de mis hijos. Dios guarde. Pero sean ellos o sea alguno de mi familia, cuando lo cometa, disciplina y al pecado se le descubre. Paz de Cristo. ¿Saben por qué han caído grandes iglesias? Porque sus líderes espirituales y religiosos y sus líderes eclesiásticos han tolerado el pecado de su familia. Y por esta causa, por cuando eran grandes, se han ido a pique ministerios completos. Porque si hay algo que destruye ministerios, iglesias, familias, es el pecado. Paz de Cristo. No, hermano, pero es que ¿cómo hago? Me dejé contaminar. Mentira. Mentira. Si usted es hijo de Dios, no tiene por qué dejarse contaminar. ¿Acaso no tenemos ejemplos en la Biblia? No solamente Samuel, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel y sus amigos no doblaron sus rodillas, no se dejaron contaminar. Guárdenos, Jehová, de que nos contaminemos con la comida del rey. Nosotros mejor preferimos comer agua y legumbres. Se van a morir de hambre, no importa, pero no nos contaminamos con eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esos jóvenes no son ustedes otros que empezaron bien en la iglesia y están terminando mal porque entraron al liceo, a la escuela, y ahora al baile, y ahora yo no sé qué, y ahora la amiguita y el amiguito y la jovencita que aquí se ponen faldas y allá pantalones y todo, y se pintan y todo eso. ¿Tú crees que vas a engañar a Dios? ¿Usted cree que a Dios se engaña? No erréis, no erréis.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. No juegue con Dios ni con el Evangelio. No use el Evangelio como juego. Si va a andar allá y andar acá, mejor que sea frío. Pero Dios no admite el tibio. No juegue con Dios. No juegue con el Evangelio. Tenga mucho cuidado. Tiene algo muy valioso, pero si es valioso para bendecirlo, también puede ser valioso para condenarlo. ¿Tú crees que Dios es amor? Pero también es fuego consumidor. No creas que a Dios se le pasan las cosas por alto. Pues que yo pequé, hice lo malo y aquí estoy. Espérate. La consecuencia. Todo pecado trae consecuencias gravísimas. Dios perdona el pecado, pero la consecuencia del pecado queda. Usted peca, Señor, perdóname, te perdona, pero la consecuencia de ese pecado queda. Dios perdonó a Adán y Eva, pero los sacó del huerto del Edén. Dios perdonó a Moisés, pero no lo dejó entrar a la tierra prometida. Dios perdonó a David, pero su hijo se le murió. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Hombres que pecaron, pidieron perdón, Dios les perdonó, pero la consecuencia de sus extravíos la tuvieron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo les decía a los líderes, es que ya a la iglesia hay que sentarle un poco más la palabra. Ya no somos niños, ya somos adultos y ya entendemos un poco más la palabra, y hay que hablar la palabra ahora sin tapujos. Estos mensajes no los vas a oír por enlace o por el canal del Triqui Triqui Halloween. Paz de Cristo. No los vas a oír por ahí. Ahí te van a predicar de prosperidad. Ahí te van a predicar que bueno, Dios te bendice. No digo que Dios no bendiga. Dios bendijo también a Adán y Eva, pero cuando pecaron, le dio la sentencia de su pecado. Paz de Cristo. Digamos gloria a Dios. Pero hermanos, Samuel, a pesar de que los hijos de Elí habían pecado, él se mantuvo fiel a Dios. ¿Y sabe dónde dormía Samuel? Paz de Cristo. No sé por qué hay tantos hermanos de pie. ¿Sabes dónde dormía Samuel? Es que no hay sillas, hay que comprar más sillas. ¿Me acuerdan? Para comprar más sillas. Aleluya. Capítulo 3, verso 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Aleluya. Mira dónde dormía Samuel. En el templo de Jehová, cerca del arca de Dios. ¿Qué es el arca? El arca representaba la gloria o la presencia de Dios. Paz de Cristo. El arca era la gloria de Dios. O sea, Samuel dormía cerca de la gloria de Dios. Aleluya. ¿Y saben qué? Algo tremendo que encontré yo en esto. ¿Qué había en el arca? Dentro del arca había tres cosas. Dentro del arca estaban las tablas de los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y había una porción del maná que comieron durante años. Tres cosas. ¿Y saben qué dice la Biblia? Y Samuel dormía en el templo y la colchoneta la colocaba cerca de la gloria de Dios, donde estaban los 10 mandamientos, o sea, la palabra de Dios. Aleluya. ¿Saben cuál es el éxito de Samuel? ¿Saben por qué Samuel se mantuvo puro a Dios? A tal punto que fue uno de los profetas más grandes. El único profeta
que dice la Biblia que Dios no dejó caer ninguna de sus palabras. Donde estaba cerca Samuel era la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón representa autoridad, poder. Gloria a Dios. Ahí cerca de la autoridad de Dios. Y escuchen, Samuel todavía no había conocido a Dios. Parece algo paradójico. Dice la Biblia, y la palabra de Jehová todavía no había sido revelada a Samuel. Samuel todavía no conocía a Dios. Pero ¿sabe por qué Samuel vivía ahí, hermanos? Porque a él le habían enseñado desde chico que esa era la casa de Dios. Y que obedecer lo que estaba escrito en la Escritura era lo mejor. Y aunque no había tenido un encuentro con Dios, él vivía por lo que le habían enseñado sus padres. Aleluya. Por lo que sabía. Y esto le trajo la obediencia, le trajo que tuvo un encuentro con Dios y Dios lo llamó para ser el profeta, uno de los profetas más grandes en la Biblia. Aleluya, gloria a Dios. No estorbes los planes que Dios tiene contigo. Todo lo contrario, ayuda a Dios, colabora a Dios para que cumpla los propósitos que tiene Dios contigo. No te alejes de la presencia de Dios. No te alejes de la palabra de Dios. El que deja de alimentarse con la palabra de Dios se debilita y el diablo lo zarandea. Aleluya. ¿Cómo puede haber un cristiano que no se alimente de la palabra? No es cristiano. Deja de serlo, porque deja de alimentarse. Y el que se deja de alimentar tarde o temprano muere. Aleluya. De Cristo. Lo segundo, no te alejes de la autoridad de Dios, del poder de Dios. Cerca del arca tenemos tres cosas seguras: palabra de Dios a cualquier momento, autoridad de Dios, poder de Dios, y tercero, tenemos la provisión de Dios. Lo que necesitemos, ahí lo tenemos seguro. Porque el maná representa la provisión que Dios le dio a su pueblo. No te preocupes por el día de mañana. ¿Qué has de comer? ¿Qué has de vestir? ¿Qué has de hacer? ¿Qué has de esto? Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad. Más bien vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Aleluya. Cuando yo leía la historia de Samuel y de sus compañeros, los hijos de Eli, yo decía, ¿por qué Samuel no se corrompió? Pero cuando leí el verso 3 me di cuenta por qué. Porque Samuel estaba lleno de otra cosa. Samuel no estaba lleno de fama. Samuel no estaba lleno de religión. Samuel no estaba lleno de costumbres. Samuel estaba lleno de lo que había en el arca: palabra de Dios, poder, autoridad de Dios y la provisión de Dios. El que está cerca de esas tres cosas, hermano, ni el diablo lo puede tocar. Si otro se aparta, yo sigo a Cristo. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, pero a ti no llegará, porque has puesto a Jehová tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocar tu morada. Aleluya. Samuel nació en un tiempo de sequía en la vida espiritual de Israel. La palabra del Señor escaseaba y la visión era poca, no muy frecuente. La lámpara de Dios estaba a punto de apagarse. Pero antes que se apagara, no crea que Dios va a dejar que la lámpara se apague. No crea que la iglesia, porque la historia dice que en los años consecuentes a los apóstoles, la iglesia sufrió una persecución donde mataban a los cristianos, donde los metían en los coliseos para que los leones se los comieran, para que las fieras del campo se los devoraran, donde mataban a los cristianos en hogueras, les cortaban la cabeza por ser cristianos.
No crea que por eso la iglesia se acabó por un momento. La iglesia nunca se acabó. Antes que la lámpara de Dios se apague, Dios llama a Samuel. Proféticamente, Dios está llamando Samueles en estos últimos tiempos, porque las iglesias de hoy en día, la mayoría de los grupos religiosos se han envanecido, sus líderes se han dormido espiritualmente, y como Elí ya no tienen visiones, ya no ven. La Biblia dice que Elí ya no veía bien, estaba ciego. Y así no solamente física, sino espiritualmente también estaba ciego, porque no veía el pecado. Y si lo veía, no lo quitaba, sino que lo dejaba. Era tolerante con el pecado, pero contra el pecado, cero tolerancia. Hoy en día, Dios necesita jóvenes, ancianos y niños que nos levantemos con el espíritu de Samuel. Samuel, hermano, a pesar de que los hijos de este hombre se habían corrompido, Samuel se mantuvo. Yo le quiero decir algo. En estos últimos tiempos, Dios está levantando Samueles con el espíritu profético de Samuel. Yo creo, tengo la fe y la certeza que aquí en la fría Dios tiene jóvenes que se han guardado y se van a seguir guardando. Pero no solo jóvenes, Dios tiene adultos, ancianos y niños que se van a seguir guardando para Dios, porque van a ser usados por Dios poderosamente. Van a ser usados por Dios. Joven, hermano, no nos dejemos contaminar con los hijos de Elí. Porque le voy a decir algo, los hijos de Elí se congregan con nosotros. Los hijos de Elí vienen a los cultos. Los hijos de Elí hasta participan del servicio. Puesto los ojos en Jesús. Oh, pero es que son los hijos, son los sacerdotes. Ah, pues si lo hace el sacerdote, yo también lo hago. No. Imita a Cristo. Imita a aquel que es imitador de Cristo. Gloria a Dios. No dejes, no le creas la mentira al diablo. Ah, pero si lo hacen ellos, que son servidores, yo también. No. Gloria a Dios. Aleluya. Samuel no se contaminó, a pesar de que eran los que hacían sacrificio con su papá, a pesar de que eran los servidores. Samuel no dijo yo también, no. Samuel se mantuvo firme, se mantuvo cerca de la presencia de Dios, y siempre la palabra de Dios estaba en su boca. Alguien puede decirle a otro, a mí cuando yo estaba joven, cuando había reuniones, yo hablaba era de la palabra. Me parecía mucho al hermano Ezequiel, y me decían, ahora te las tiras de santurrón, ahora en todas partes quieres orar, y quieres la palabra, y quieres hablar de la Biblia. Y yo le decía, dígame como me quieran decir, pero yo quiero mantenerme santo y puro para Dios. Aleluya. Porque el problema que hay es que cuando los jóvenes se reúnen quieren hablar de todo menos de la palabra. No ustedes otros. Y viene alguien a meter la palabra, ¿y ahora qué? Ay, mira el santurrón, eso, la santurrona. Pues que te digan como te quieren decir. Así también le decían a Samuel. Y mira el fruto, y mira el futuro de los hijos de Elí, y mira el futuro de Samuel. Aleluya. Los hijos de Elí murieron cargando el arca allá en el campo. Otro día les enseño eso, cómo murieron. Pero murieron días después del llamado que Dios le hizo a este jovencito. Días después murieron los hijos de Elí. Porque es que hay gente que cree que Dios no paga. Dios sí paga. Paz de Cristo. Por ahí hay un dicho que dice que la justicia cojea
pero llegué. Hoy me estaba viendo un programa con mi esposa de los aeropuertos en Bogotá, El Dorado, de la seguridad que hay. Y una señora bien elegante de España, colombiana viviendo en España, llegó con sus documentos y ya iba para España. Y le dijeron: señor, usted tiene 2 órdenes de captura. ¿Cómo? Los voy a denunciar, ustedes están locos. Yo no tengo nada. Y eso habló hasta por los codos, que lo iba a denunciar con gente, con aquel. Pero los policías yo le decía a mi esposa: oye, yo no sirvo para ser policía en ese aeropuerto. Porque eso le decía de todo y ellos serenos. Tranquilo, señora, disculpe, usted tiene 2 horas, así que por favor, camine. No, camine, por favor. Así es Dios. Y la llevaron allá y empezaron a investigar. Eso tiene que ser otro. Y empezaron a investigar. No, señor, es usted. Preste las manos, esposada. ¿Y qué pasó? Pues ella había evadido 2 veces 20 años atrás. Había evadido a la ley. Y ella creía, Dios, que yo creía que ella se había olvidado de eso. Hasta yo me había olvidado. La justicia cogea, pero llega. Dios no pasa por alto a ningún inocente, ni a ningún pecador. No crea que con Dios se puede jugar. Oh, porque es que Dios me ama. Si te ama, arrepiéntete y te va a brindar tu amor. Pero si quieres tapar pecados, que nadie se dé cuenta, olvídate. Los hijos de Eli lo hicieron, pero Samuel se mantuvo firme ante Dios. Aleluya. Y mire la recompensa. Aleluya. Hermano, yo le quiero decir algo ya. Esta iglesia no depende de ningún hombre. El fundamento suyo y mío está puesto en Jesús. El día que Jesús te falle, ese día se acaba la iglesia. ¡Míralo! Que los 4 seres vivientes tienen como por todas partes, y cada vez que lo miran santo, 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 y no se cansan día y noche de decir: santo, santo, santo es el que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el honor. Por eso Él dijo que esta iglesia iba a ser fundada en Él. Él es la roca, Él es la roca inconmovible. Pedro lo dijo de esta manera: este Jesús es la piedra reparada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo. El día que Jesús te falle, ese día se acabó todo. Por eso Pablo dijo: si Cristo no ha muerto, somos los más dignos de conmiseración. Pero yo quiero decirte algo: Pablo predicaba con tanta vehemencia y con tanta seguridad porque él estaba seguro, él estaba tan convencido como está esta iglesia de que el Cristo de esta iglesia no está muerto, está vivo. Agárrate de esta palabra. Si te agarras de ella, nunca te vas a caer. Mientras estés cerca de la palabra, escrito está. ¿Quieres que Dios te salve? ¿Quieres librarte de tantas cosas? ¡Tómate de ella! El que se toma de esta palabra, hermano, oh aleluya, no para citarla nada más, sino para vivirla, para cumplirla. El que se toma de esta palabra será gran profeta de Jehová, será gran siervo de Dios. No te alejes de la autoridad de Dios, no te alejes de la autoridad de Dios. El que se aleja de la autoridad de Dios, hermano, también está a punto de perecer. Y no te alejes, porque en Dios hay provisión para todo. ¿Por qué no se ponen de pie los Samueles?